para mi mejor entendimiento, podemos empezar. Déjame ver. Sí. Ok, Carlos va a empezar la grabación porque esto es algo que gracias a Geraldine pudimos ver que sí, que se puede grabar mientras estamos en la misma presentación. Así que vamos a hacerlo para beneficio de los que no pudieron estar o de los que quieran repetir la clase para que la vean de nuevo. Ok, amados, así que vamos a jugar y vamos a empezar con el favor del Señor para que esta noche aprovechemos el tiempo. Ok, estamos en el tema sobre el Nuevo Testamento. Vamos a dar una breve introducción general de información. El Nuevo Testamento fue escrito en la lengua griega koiné, o sea, la lengua común o dialecto común a todos. Carlos, ¿tienes algo adicional que agregar a esto? No. Estamos Bueno, entonces, exceptuando que no existía una lengua culta, que era la que usaban los legisladores y políticos y todas las personas de más elevado rango. Pero esta lengua de Koiné es la lengua que usaba el pueblo en común. ok, que era como digamos hoy en día, casi todos los países han aceptado entre las lenguas comunes el inglés, el español y aún creo que hasta el francés, pero el inglés es el más que se usa para la comunicación, ¿verdad? General de la gente, pues en ese entonces era la lengua griega koiné y el Nuevo Testamento se escribió en ese originalmente cuando se hizo las primeras. Ah, Hildita está uniéndose a nosotros. Magnífico. Ok, seguimos. Happy birthday, girl. El Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no tiene validez para los judíos. Pues los judíos definitivamente no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque habla de Jesucristo y ellos no quieren aceptar que Jesucristo es el Mesías profetizado que ellos estaban esperando. Así que en el caso de los judíos está el judío ortodoxo. ¿Qué lee el judío ortodoxo, Carlos? El judío ortodoxo lee el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. Y los judíos rabínicos, ¿qué es lo único que les gusta considerar? Solamente le gusta considerar el Talmud, que son los libros que contienen diversas enseñanzas. O sea, que aún entre los judíos hay división entre lo que buscan para tener su tiempo con el Señor. Están los que creen que lo que vale solamente leer los del Antiguo Testamento que estudiamos la semana pasada, pero están los que dicen, no, nosotros tenemos otros pensamientos, otras doctrinas también, y les hacen caso a esos libros. El Nuevo Testamento que nosotros utilizamos es una colección de ¿cuántos libros, Carlos? 27 libros, representativos de 4 diferentes géneros literarios judeocristianos. Ahorita más adelante vamos a meterle mano a eso de qué significan los géneros literarios. ¿Ok? La que me ayuda a mí me dice que la pague. Ok. Mira, a ver, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Ok, Hildita, lo que hemos hecho todos es para tratar de ver si podemos ayudarnos con los sonidos externos, es que el micrófono se está apagando. Cuando quieran decir algo, hagan todos los gestos que puedan para yo saber que quieren hablarme. Pero yo voy a hacer pausas en lo posible para preguntar si hay preguntas. Y miraré hacia ustedes para estar segura a ver si alguien levanta la mano o de los que no estoy viendo, espero que de alguna forma me dejen saber, tengo una pregunta. Pero yo voy a darles el espacio para que lo puedan hacer, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias. Pues entonces seguimos. El Nuevo Testamento, ¿cuál es la figura principal, Carlos? Don Carlos. Tienes que poner el micrófono abierto, tú sí, tú tienes que dejarlo abierto, Carlos, tú no lo apagas. No, perdón. La figura principal es el Señor Jesucristo y en las cartas paulinas se le da énfasis a la labor del Espíritu Santo en el creyente. Ok, así que desde Mateo hasta Apocalipsis, el personaje, la figura principal es Jesucristo. Pero es interesante que aunque se habla del Espíritu Santo en
otros de los libros, las cartas de Pablo es la que nos dice la labor, la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes de la iglesia del cuerpo de Cristo. Eso es un punto bien importante dentro del conocimiento que vamos adquiriendo. Okay. Es interesante, vida Celeste, en la historia, porque históricamente en el Antiguo Testamento quien se destaca más es el Padre, aunque no por eso se dejen de ver los otros dos miembros de la Trinidad. Durante la época de Jesucristo, Jesucristo está en la tierra y él es el que destaca. En este tiempo de la gracia, quien destaca más es el Espíritu Santo. Amén. Y eso es algo que también es bien interesante de cómo el Señor, nuestro Dios, se presentó como el Padre ante el pueblo de Israel. Se presentó como Jesucristo y se presentó como el Espíritu Santo, pero con el Padre lo rechazaron, al Hijo lo rechazaron y el Espíritu Santo, especialmente cuando pasa lo de Esteban, es que rechazan al Espíritu Santo. Y como dice el argot de los peloteros, Grisel, 3 strikes, you're out. ¿Verdad que sí? Ok. Por costumbre, se le ha llamado al Nuevo Testamento a esta parte de la Biblia, para distinguirlo del otro. Ok. Ahora, la razón principal de la utilización de la palabra testamento es porque proviene de un vocablo hebreo que se dice beris y que significa alianza, pacto o convenio, porque se identifica que Dios hizo eso con el pueblo de Israel. Él hizo una alianza, un pacto, un convenio, un acuerdo con ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Detalles de esto del pacto. Es bien importante porque nos va a ayudar a anclar en nuestra mente cómo Dios bregaba con el pueblo de Israel. Él bregaba con ellos con pactos, pero que antes de ellos vamos a ver a dos personajes donde él bregó con pactos también antes de que la ley se formara. Ok, vamos al primero, Carlos. ¿Cuál es el primero que vemos en la Biblia? El primer pacto que se hace está en Génesis 9, 9 al 17, donde le dijo que nunca más se exterminará la tierra con diluvio. O sea, Pacto, que este diluvio es universal de todo el planeta. No significa que hayan diluvios o inundaciones locales. Ok, o sea que porque hay personas que dicen, no, pero Dios prometió que no iba a haber más diluvio. No, no, no. Él dijo que no iba a haber un diluvio en toda la tierra a la misma vez. Pero eso no significa que lo que estamos viendo por ahí pasando es que Dios está castigando a la gente. Eso está pasando porque los seres humanos han utilizado mal los recursos y han abusado y no han querido entender que hay que bregar, porque cuando llueve, llueve y el agua coge. Simple y llanamente. ¿Ok? Otro de los pactos que vemos antes de Moisés, ¿cuál fue, Carlos? Eso se ve en Génesis 17, 2 al 21, cuando le dijo que su descendencia física moraría en Canaán perpetuamente. Y eso fue con Abraham. Y eso es importante y bueno que se den la oportunidad de hacer esas lecturas para que puedan ver más claro. Le estamos dando, vuelvo y les digo, detallitos, pero eso es interesante e importante saberlo porque esa descendencia física es Israel. Y es está unido también a la promesa que hablamos la semana pasada que Dios le había hecho a Abraham para beneficio de esa gente y que se supone que si esa gente hubiera obedecido para beneficio del mundo. Pero anyway, estamos ahora en el tema de los pactos. Y el pacto que ha tenido más influencia ha sido el de Moisés y el pueblo de Israel. Y uno de los pasajes donde se encuentra es donde, Carlos. En Éxodo 34, 10, cuando les dijo que haría maravillas entre ellos y sería su Dios. Oigan eso. Sería su Dios. No está diciendo el Dios del mundo.
Por eso, ¿sabes que una de las costumbres que tiene la gente con eso es que todos somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios. Solo son hijos de Dios aquellos que Dios les da el título de ser hijos de Dios. Y en este caso, en ese pacto que él hizo con Israel, ellos recibieron ese título por primera vez. El resto del mundo no eran hijos de Dios, porque el pecado los separó. En el caso nuestro, nosotros se nos está dando el título de hijo de Dios por Jesucristo, por haber creído en Jesucristo. Pero cualquier otro ser humano en el mundo que no ha confesado a Cristo como su Señor, no es hijo de Dios. ¿Ok? Eso es un detallito ahí. Ok. Este último, este pacto hecho con Israel, incluía derramamiento de sangre. Y es muy significativo porque en los rituales que ellos tenían y ceremonias, estaban simbolizando sin saberlo, porque claro está, ellos no sabían eso en aquel entonces, ellos estaban simbolizando la obra redentora de Cristo en el futuro de ellos. Pero ellos no lo podían ver, no lo podían entender. Como nosotros ahora mismo hay cosas que no acabamos de entender, no sabemos cuándo va a ser el rapto. Sabemos que el rapto viene, pero no sabemos si somos la generación que vamos a disfrutarlo. No sabemos si nosotros vamos a ser sacados, ¿sabe? Más adelante, mañana, como dice el pastor, y si es esta tarde, y si es esta noche, no tenemos la menor idea. Pero ese pacto tenía que ver con derramamiento de sangre. Mateo 26, 28 y Marcos y en Lucas, Jesús dijo que su sangre, y aquí es donde entra un cambio, era el nuevo pacto. Carlos, ¿puedes leernos este pasaje que casi está escrito igual en todos esos lugares? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ok, vamos a esa palabra remisión. Él vino, dice que Jesús vino a quitar, a eliminar, pero en ese eliminar implica a favor de otro, o sea, otro es el que está eliminando, no el individuo está eliminando. Jesús es el que está eliminando. Y en las cartas a los hebreos está mucho más claro. Y yo me ocupé, espero que se hayan dado la oportunidad de leer los pasajes que les incluimos en el material de Hebreos y de Hechos y de Juan, y especialmente el de Isaías 53. Son unos pasajes que nos hablan bien clarititos de esa obra que hizo Jesucristo, que se le conoce como el nuevo pacto, ¿ok? Y nos ayuda a entender mejor qué significa esa palabra remisión de parte de Dios por medio de Cristo. Y también les incluí 2 Corintios 5, 17 al 21. Amados, léanse esos pasajes, dense la oportunidad. Y si hay alguna duda cuando los lean, se contactan con nosotros en la semana y lo hablamos sobre ello, pues son pasajes que nos dejan saber esta información tan válida y tan importante para nosotros los creyentes. Vamos a leer 2 de los pasajes de Hebreos. Carlos, ¿puedes por favor leer el 8:13? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea que nosotros estamos próximos a desaparecer, ¿verdad, Celeste? Estamos envejecidos y vamos a desaparecer. Ok, no, está hablando de que hubo un antiguo pacto o viejo pacto y si llegó uno nuevo, pues el otro ya no tiene el valor que tenía, porque ahora hay uno nuevo. Vamos a ver lo que dice Hebreos 9:15. Carlos, por favor. Así que, por eso, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto,
los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, entonces el nuevo pacto se cumplió con la muerte de Cristo en la cruz. Cuando se decidió ponerle el título de Nuevo Testamento a todos estos escritos que nosotros los identificamos así, que se recopilaron después de la resurrección de Jesucristo, fue porque en la recopilación de esos escritos se hacía mención de nuevo pacto o nuevo, ¿cómo se llama? Pacto o alianza. Entonces se decidió de que pues eso significa que estos libros de ahí para adelante hay que llamarlos así, Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Ok, dispensacionalmente entendemos que los 4 evangelios debieron de ser colocados en el Antiguo Testamento, porque son dirigidos a quién, al pueblo judío, quienes seguían que sujetos a la ley. Igualmente los primeros 15 capítulos de Hechos, porque empieza desde Hechos con la ascensión del Señor Jesucristo y con otras informaciones donde los apóstoles empiezan a tener su ministerio, etcétera, y siguen ellos mirando hacia ese futuro, hacia ese retorno de Cristo, hacia ese reino terrenal que ellos esperaban. Y lo mismo pasa con estas otras cartas, desde Hebreos hasta Apocalipsis. Están dirigidos a un público judío creyente, que creyeron en Jesús como su Mesías y estaban en la espera de esa segunda venida. ¿Ok? Así que a lo que vimos en la clase anterior, estas cosas tienen que ver, en el caso de ellos, hacia los siglos venideros, porque son cosas que no han pasado todavía, son cosas que se esperan, porque como a los que les pude entregar el material del brochure, si recuerdan dentro del brochure, en el brochure nos enseña que las cosas hubieran, si lo abren completo, pueden ver que está el tiempo de la gracia. Pero si cierran esta parte de acá, pueden ver que todo hubiera continuado. Si Israel hubiera aceptado a Jesucristo como su Mesías, hubieran aceptado que Él era el Señor, hubieran aceptado que el reino venidero estaba ahí a la puerta y que iba a llegar, Él hubiera continuado todo lo demás. Y cómo se iba a bregar con las naciones en la tribulación y todo eso se iba a dar. Pero el Señor abrió un paréntesis que es la gracia y es el periodo de tiempo, pero ahora que nosotros estamos viviendo en este tiempo que estamos de la gracia, que es donde el Señor está proveyendo un tiempo para que toda la humanidad escuche sobre ese sacrificio, sobre ese nuevo pacto y decida a favor de aceptarlo, no porque se hagan judíos para recibirlo, sino que por fe hemos creído, y ese fue el misterio que fue revelado a Pablo para que él pudiera decirlo, que ya no se tenía que ser judío para recibir las bendiciones de Dios y mucho menos este nuevo pacto. Las cartas de Pablo contienen un mensaje diferente. Volvemos y enfatizamos el misterio que nunca antes había sido revelado. Que aunque, y el detalle de un misterio, si ustedes le han prestado atención a la palabra misterio es que hay algo que como que, ahí hay algo, pero como que no lo agajo. Un misterio es algo que como que la información, le falta algo para entenderlo. Abraham no entendió cuando el Señor le dijo que habían 2 promesas. Moisés mismo no entendió por qué lo de los sacrificios. Se perdió la presentación, vida. Ajá. Se perdió la presentación, el sharing. Se perdió la presentación. Se perdió la presentación. Está, ahí está, ok. Anyway, el punto aquí está el que el misterio no había sido revelado como fue revelado a Pablo. Pablo menciona el nuevo pacto. Él lo menciona, pero él aclara que se trata de uno espiritual.
Y vamos a ese detalle. Carlos, ¿tú puedes leer 2 Corintios 3:6, por favor? Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ok, vamos a prestar ahora atención. Traté de hacer unos dibujitos a ver si eso ayuda a entender esto. O sea, el Antiguo Testamento actualmente ya no tiene validez, porque el nuevo, o sea, en este momento de la existencia humana, no tiene validez, porque el nuevo pacto está por encima, o sea, ha tomado lugar sobre el antiguo al estar basado en la sangre de Cristo. También no solo es válido para los judíos, como lo fue el de la ley, sino que cubre a todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. O sea, que el Antiguo Testamento, el pacto del Antiguo Testamento era temporero, solo para el judío o aquellos que se hacían judíos, que aceptaban la religión o la doctrina o la relación que tenía Israel con Jehová. Pero en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, mejor dicho, es para siempre y para todo el que cree por fe en la obra redentora de Cristo. Siendo, ¿sabe? Esto es la importancia de entender esta diferencia. Siendo que la recopilación que tenemos ahora del Nuevo Testamento ha sido aceptada por generaciones, pues mira, no vamos a ponernos a discutir de si es propio o no de llamarlo Nuevo Testamento o que Viejo Testamento, que debió estar... Eso no es tema de discusión, pero esperamos que lo que hemos estado explicando hasta aquí haya aclarado la razón de por qué se le nombró Nuevo Testamento y que cuando lo leas, no dejes de recordar que su mensaje, ese evangelio que está en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no es para la iglesia cuerpo de Cristo. El mensaje correspondiente a nosotros hoy en día está lo que es promesa, lo que es esperanza, el propósito de vida, están en las cartas paulinas. Procuren leer Efesios capítulo 2, que es donde Pablo explica o da a entender con esa claridad qué significa pero ahora, qué significa de ese mensaje que a él le fue dado, de que no es idéntico, no es igual al que se le dio a los otros, y por qué es tan importante que nosotros pasemos ese mensaje para adelante como debe de ser. ¿Por qué, amado? No sé si ustedes se han dado la oportunidad de leer en Corintios. Sí, en las cartas de Corintios está donde hay un momento dado que se habla de un individuo que se llamaba Apolos. Este individuo Apolos parece que era un predicador bien bueno, bien excelente, pero estaba evangelizando y llevando el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué pasa? Que una pareja, Aquila y Priscila, que habían ya estado bajo el ministerio de Pablo, ellos van donde él y le dicen, tú no sabes ya la obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y dice, no, yo no sé de eso, yo no sé de esa información. Y entonces ellos le empiezan a poner al día de la información que le fue dada a Pablo, para que él pudiera luego poder dar el mensaje bien. Así que imagínate, eso pasó en aquel entonces. ¿Por qué hoy en día nosotros seguimos teniendo gente que sigue predicando el bautismo de Juan? Porque hay gente que sigue predicando que tenemos que estar haciendo lo que se le dijo a los apóstoles, cuando a ellos se les dio lo que se les dio y a Pablo se le dio lo que se le dio. Y nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Y son cosas que las llegamos a entender cuando estudiamos las escrituras, entendiendo que hay unas dispensaciones,
trazando una división, ¿no? Es que a mí no me gusta la palabra división, unas realidades que fueron pasando a través de los tiempos donde Dios fue bregando con la humanidad de tal manera para irlo llevando de un paso a otro y hasta que llegaron al pueblo de Israel. Se supone que el pueblo de Israel es el que debía de haber pasado la voz a todo el resto del mundo y no lo hicieron. No lo hicieron. Por tanto, entonces luego el Señor en su momento dado, con la muerte de Cristo, que para colmo la rechazaron, Él siempre ha querido alcanzar al mundo, porque de tal manera Dios ha amado al mundo que quiere que todos sean salvos y nadie se pierda. Y por tanto, la salvación en Cristo es para todo el que cree, no importa si sea judío o si sea gentil o si sea, ¿sabe? De lo que sea. Ok, vamos a seguir. Hay un orden, que lo que les estábamos hablando ahorita, de que hay 4 divisiones en el Nuevo Testamento de forma de cómo están literalmente las cosas presentadas. 2 de ellas son evangelio y registro histórico. Carlos, ¿qué presentan los evangelios? Los evangelios presentan el ministerio terrenal de Cristo solo a Israel. ¿Qué más? También anuncio del reino prometido y profetizado a Israel. ¿Y qué más? Identificación y rechazo del Mesías por Israel. ¿Vieron la tendencia? Israel. Los 4 evangelios son dirigidos a Israel. Y si alguna vez te has dado con leerlo, puedes recordar pasajes que dicen, no vayáis a los gentiles, solo a las ovejas perdidas de Israel. El Señor le enfatizó eso a sus chicos. El mensaje era para Israel. Y aún cuando te vas al famoso capítulo 24 de Mateo, que es el que dice a los 11, porque ya se había muerto Judas, y les dice que vayan y bauticen en el nombre de el Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y les dice hacia dónde tenían que ir, primero el orden en que tenían que ir. Ese pasaje, ¿cuántos de ustedes que han participado de otras iglesias no han escuchado que ese es el mensaje que le dicen a todo el mundo que hay que utilizar para ir a misiones? ¿Verdad que sí? Y hay canciones sobre eso, hay poemas sobre eso, hay libros escritos de motivación sobre eso, pero la pregunta es, ¿tú eres uno de los 11 apóstoles? No. ¿Sabes? Es una directriz dada específicamente a esos individuos. Y para colmo, por si acaso, dice, pues fue para los 11, porque al 12, que si lees Hechos, te vas a dar cuenta si no lo has hecho, que en Hechos dice que ellos escogieron a otro individuo para completar los 12. ¿Por qué 12? Porque eran ¿cuántas? Las 12 tribus de ¿quién? De Israel. De Israel. Era hacia ellos, para ellos, Dios trabajando con ellos. Pero la Biblia se le va, como habla de Jesucristo y Dios, y lo dijo Dios, pero no lo dijo a nosotros, se los dijo a ellos. Yo tengo gente que me dice, ay Celeste, tú te pasas diciendo eso, y las cartas de Pablo fueron escritas a otra gente. Y digo, sí, pero gente que eran creyentes en Cristo como nosotros lo somos ahora, no como judíos, ¿entienden? O sea, no es lo mismo leer algo que le tocaba a otra gente que leer algo que le toca a la misma gente, al mismo grupo de personas. Mismo grupo. ¿Ok? Damos. El registro histórico, ¿qué presenta, Carlos? Ascensión del Señor Jesucristo. Ministerio de los 12 apóstoles a Israel. Conversión de Pablo y revelación del misterio. Y formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y transición entre la ley y la gracia. Ok, deja ponerlos otra vez por si acaso alguien está anotando.
el registro histórico hay una transición. Empiezas viendo cómo todavía se está trabajando con el pueblo de Israel para llevarles a que acepten a Jesucristo, que ellos lo crucificaron, que Él era el Mesías esperado, y de momento vemos cómo hace así y pasa el ministerio de Pablo a ser el que toma lugar y continúa. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a su Mesías, rechazaron la obra del Espíritu Santo, y el Señor quería alcanzar al mundo a pesar de ellos haber fracasado, pero Él no los quitó del medio, Él los ha puesto en un hold y los tiene en un hold hasta que Él termine este periodo de la gracia, que por eso se dice que es un periodo de paréntesis, y esa transición se ve en ese registro histórico. Están en espera. Los otros dos puntos de formatos literarios que se presentan o divisiones que se ven en el Nuevo Testamento son las cartas y la profecía. ¿Qué contienen las cartas, Carlos? Ahí está. Las escritas por Pablo a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y las escritas a los creyentes judíos en la espera del retorno de Jesucristo y cumplimiento de profecías. Eso es bien difícil a veces de entender y de aceptar, porque están todas ahí corriditas una detrás de la otra. Y mucha gente pues las sigue leyendo de Ruin Pipín y son preciosas, porque tú tienes un hebreo, que hebreo es esa fue la primera carta que yo leí del Nuevo Testamento. Y fue la que sí, esa me invitó a querer leer el Antiguo Testamento, porque habla de tanta gente. ¿Y quién es ese Abraham? ¿Y quién es ese Moisés? ¿Y quién es ese? O sea, ¿quiénes son esta gente? Y todos ellos son los personajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, están ahí en la Biblia. ¿Y cómo entender hebreo si uno no lee el resto del Antiguo Testamento? Pero entonces, cuando tú entras a Santiago, wow, Santiago te está hablando de la fe y dice algo de las obras, pero si prestas atención, el mensaje que está diciendo no se parece al que Pablo dijo de que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, como que, espérate, la Biblia se contradice. No, porque a nosotros se nos ha dicho que nosotros estamos haciendo obras que Dios separó de antemano para que andemos en ellas, mientras que a ellos se les decía, tú tienes que demostrar tu fe. Tú tienes que obrar para demostrar tu fe. Y nosotros, en cambio, nuestra fe nos lleva a obrar bien. Nosotros no las hacemos para que entonces Dios nos bendiga, sino que las hacemos porque el Espíritu nos está llevando a hacer esas obras de Dios. No es lo mismo. Algo que a mí me gusta utilizar es que digo, yo cojo y escribo una listita, hago una lista. Mira, Dios, esto es lo que yo voy a hacer, bendícemelo, pónchamelo. Eso es lo que quizás un judío podía hacer. Pero tú y yo le damos a Dios una hojita en blanco. Señor, pon ahí, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo hago lo que tú quieras. No es lo mismo, vieron que no es lo mismo. Ambos están haciendo fe, ambos son obras de fe, pero una es bajo el término que Dios tuvo con los judíos y la nuestra es bajo lo que el Señor quiere hacer con nosotros, aunque sea acostado en una cama orando. Porque nosotros no estamos obrando para que otros vean la obra de Dios. Nosotros obramos porque Dios nos lleva a hacer su voluntad en un momento dado y estamos aprendiendo a amar, como les dije la otra vez, a perdonar y hacer cosas porque su espíritu está en nosotros y es su fruto el que está saliendo. Porque tú y yo no sabemos amar. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Si tú has prestado atención a lo que es el amor del mundo y el amor de Dios, son dos cosas bien diferentes. El amor del mundo, que dice la gente, ay, ya se me está acabando, olvídate, se me fue. Pero el amor de Dios, a pesar de que alguien te ha herido, a pesar de que alguien te ha maltratado, te ha hecho algo malo, tú no puedes dejar de amar cuando el Espíritu es el que está amando a través de ti.
Y eso lleva a perdonar como hemos sido perdonados, porque el amor de Dios nos lleva, nos constriñe, nos invita a algo que tú y yo humanamente, nosotros no tenemos paciencia. La paciencia, volvemos. ¿Qué decimos con la paciencia? Se me está acabando, me la quitaste. Pero la paciencia del Espíritu, tú mismo te quedas bobo. Tú mismo te asombras de que, wow, ¿cómo yo pude aguantar eso? ¿Cómo es que yo pude pasar esto? Porque el Espíritu está dando el fruto suyo a través de tu vida. Nosotros no podemos alcanzar la paz. Nosotros no sabemos ser humildes, ser bondadosos y amables de nosotros mismos. Lo intentamos, tenemos un algo ahí de que más o menos, pero a la postre nos cansamos, nos hartamos de que nos traten mal, de que nos chismeen o que nos hagan una aplastada de esas interesantes que sucede cuando la gente le hace unos cuchillitos de palo. Pero gloria al Señor que el Espíritu nos está enseñando a, como bien el pastor presentó hace unos domingos atrás, lo que es el dominio propio. Porque hasta eso el Espíritu es el que lo está bregando. Y en las cartas de Pablo, esa información está ahí para que nosotros la leamos y la entendamos y llevemos entonces a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas como componentes del cuerpo de Cristo. La última que aparece en las 4 formas de división que hay en el Nuevo Testamento es la profecía. ¿Y qué dice ahí, Carlos? ¿Qué hay en la profecía? De acontecimientos de la tribulación. ¿Qué más? Menciona los 144,000 disponibles a Israel. ¿Qué más? El retorno del Señor Jesucristo y establecimiento del reino prometido por 1000 años. ¿Y qué más? La última guerra entre Cristo y Satanás. ¿Qué más? Salud. ¿Y qué más? Las bodas del Cordero, la Nueva Jerusalén, todo hecho nuevo. ¿La iglesia está ahí? Claro. No, ¿La iglesia, el cuerpo de Cristo, está ahí? no, para nada. ¿Por qué, Carlos? Porque esta es profecía que es relevante a Israel. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se fue en el rapto hace 1000 años antes. Y o sea, 1007 años antes, 1007, para ser más sí. exacto. Nosotros vamos a salir antes de los 7 años de la tribulación. Y después vienen los 1000 años del reino terrenal de Cristo. ¿Por qué nosotros vamos a ser sacados de aquí? Porque Cristo, la salvación que nos dio, Él no puede ser golpeado 2 veces. Si se acuerdan de Moisés, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque a él se le dijo que le hablara a la roca. Y él, de enfogonado que estaba con el pueblo, cogió y le dijo, muéquete, le metió 2 anquetazos. Él le dio a la roca. A la roca no se le da más que una vez. Cristo murió una sola vez en la cruz por nosotros. Y Él va a sacarnos a nosotros aquí, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y vamos a ser sacados antes de que la ira de Dios caiga sobre esta tierra. Y todo lo profetizado en el Antiguo Testamento va a empezar a caer, va a empezar a suceder. Y nosotros no tenemos nada que ver con esa profecía, porque a nosotros no se nos profetizó ser parte. Y si leen bien 1 Tesalonicenses 4, que al pastor le encanta leerlo, el capítulo 4, que los últimos pasajes que del 13 en adelante, que empieza a hablar, no os preocupéis, hermanos, no os desalentéis, porque, y bien, empieza el relato del rapto, pero sigue leyendo hasta el 5 y lee lo demás que está diciendo para que veas cómo él menciona sobre la segunda venida y dice que nosotros no vamos a estar ahí. Léelo, deja que el Espíritu te lleve a entender estas cosas para que no te dé miedo
pensar que vamos a pasar por ese revolú, ni que lo que está pasando ahora mismo tiene que ver con ese revolú. Como a mí me gusta cuando Michael dice que esto es el endamiaje. Están las cosas preparándose para esos eventos, pero todavía no estamos en esos eventos, porque Jesucristo dijo que cuando llegaran esos días, iban a ser días como nunca antes ha habido en la tierra. Y ahora mismo todavía estamos viendo terremotos, estamos viendo inundaciones, estamos viendo virus, estamos viendo cosas que se han visto antes en la historia. Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, que de hecho, este día que se narra en Apocalipsis se conoce como el día de la ira del Señor. Y en 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros no vamos a ser golpeados por la ira de Dios. Nosotros vamos a ser sacados de aquí antes de que ese revolú llegue. Esa es parte de nuestra esperanza. Esa es parte del mensaje que estamos pasando para adelante a otros que se asustan pensando que Apocalipsis está a la vuelta de la esquina. Si lo está, es que nosotros nos vamos antes. Ok, estamos entonces hasta aquí, hasta este instante. ¿Hay alguna pregunta? Grisel, voy a ir uno por uno para por lo menos saber, porque quiero estar segura. Grisel, ¿alguna duda hasta aquí? Omar, ¿alguna duda hasta aquí? No, Iván, ninguna duda. Iván, ¿no? Kenny, ¿estamos bien hasta aquí? Martita. Que acuérdate que no te oigo porque tienes el micrófono apagado, pero si tienes una pregunta, sube, si, no, todo bien, ok. Janet, ¿todo bien? Rafaela, Sí. Don Carlito, ¿alguna pregunta? ¿Sí o no? No, sí, no. No. Jacqueline, ¿cómo vamos? Hasta ahí vamos bien. Sergio, buenas noches. ¿Cómo vamos hasta ahí? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Muy bien. Ay, Elizabeth se me cayó, se me fue. W-I es Wanda. Wanda, ¿cómo vamos? Yo estoy aquí. Bien. Ah, Elizabeth está. Ah, pues espérate, es que estás en los +6. Déjame de ver en los +6. Ok, Elizabeth, magnífico. Así que, Elizabeth, ¿alguna pregunta? Sí, cuando mencionas los 144,000 disponibles a Israel, ¿a qué te refieres? Ok, de las mismas tribus de Israel, Carlos, creo que es en el capítulo 17, no tengo mi Biblia a la mano aquí ahora, Si pero es 12 que sí, 2, exacto. Son las 12. Exacto, de las 12 tribus mismas de 12,000 de cada Israel tribu. van a salir. Pero, ok. De las 12 tribus de Israel. Exacto. Okay. Mi pregunta, de las 12 tribus de Israel, ¿esto ya no aconteció? ¿O queda una tribu? No, eso es lo interesante. Eso es lo interesante de que significa que para ese tiempo las 12 tribus de Israel van a ser identificadas, porque si ellos están preparándose para el milenio. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas. Oh, los israelitas. Sí, porque los israelitas son los que tienen la profecía de que ellos son los que van a reinar sobre la tierra, sobre las demás naciones. Según donde los 12 apóstoles, el Señor Jesucristo le dijo que ellos iban a reinar con él. Y ellos son los que van a estar sobre esos 12 reinos, o sea, sobre las 12 tribus, mejor dicho, para que entonces ellos sean los que breguen el nivel, la cuestión de gobierno y administración y la sociedad que va a haber en ese tiempo. Son los israelitas, pero los 144 son para la tribulación, porque ese tiempo va a estar tan y tan feo, tan marcado con la maldad del enemigo, que esos 144,000 van a estar trabajando a modo de sacerdocio entre aquellos que van a huir o que van a ser mártires durante ese periodo de tiempo y van a ser ya sea muertos o escapando hasta cuando el Señor Jesucristo retorne y entren en el milenio.
Eso se encuentra en el capítulo 7 de Apocalipsis. 7 de Apocalipsis. Les recomiendo que lo lean. Y si hay más preguntas o no está claro lo dicho hasta ahora, por favor, pónganlo como, yo lo estoy anotando aquí como un detalle para ampliar, pero si alguien lo desea, me lo dejan saber por el WhatsApp o por el email y les podemos enviar información con más detalle, ¿ok? Porque aunque pueden esperar hasta el mes de octubre, cuando Carlos va a empezar a dar el estudio de Apocalipsis, y pueden entonces allí también Carlos les va a dar información sobre eso. Pero muy buena pregunta, Elizabeth. ¿Algo más, Elizabeth, algo más de tu parte? No, porque es que es mucho, ¿me entiendes? Mucho, sí, pero no, es mucho. Hoy no lo vamos a contestar completo, pero espero que lo poco dicho deje entender que sí, son judíos, 144,000 judíos para beneficio del tiempo de la tribulación. Betsaida Collazo, veo que estás por ahí. ¿Alguna pregunta de tu parte? Hasta aquí. Está todo bien, gracias. Ok, muy bien. Carmen, llegaste, Carmen Alvarado está con nosotros. Qué bueno. Carmen, ¿cómo va contigo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Tienes el micrófono apagado? No te puedo escuchar si está apagado. Todo bien, muy interesante. Magnífico. Ay, me alegro que pudieras lograrlo. Qué bueno. Ella fue la que ella entró ayer. Entró ayer al grupo. Edel, ¿cómo te va a ti? Pues no sé porque no veo nada. No, pero anyway, está siendo grabado, ¿ok? Okay, Está siendo grabado y pero por lo el estoy favor del escuchando, Señor. ¿sabes qué? Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Todo Estoy bien? refrescando, sí, porque ya Muy esto bien. es. Algo que ya habías escuchado. Sí. Muy bien. Geraldine, ¿y tú? Pues todo bien, el material bien interesante, es bien intenso. Por Ok. ejemplo, que es la primera vez que cojo una clasecita así, después que salí de la universidad, pero de verdad es muy interesante, da la inquietud intelectual de buscar más información, pero de verdad está muy bien resumido y me gusta. Qué bueno. Hildita, para ti hasta ahora, ¿alguna pregunta? No, todo muy bien. Claro. Ok, y Felito también. Ya uno conoce, pero siempre es súper interesante. Ok, muy bien. Iván. Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Sí, mira, ¿cómo nosotros podemos identificar aquellas características de Dios que podemos aprender en cualquiera de las dispensaciones? Ok, muy bien. ¿Cómo podemos aplicar? Creo que el pastor mencionó algo de eso el domingo. No sé si le llaman crossover, algo así. Muy bien. Sí, los crossovers. Ajá, exacto. Sí, porque hay la realidad de Dios. Ok, vamos a poner, por ejemplo, el amor. El amor de Dios, tú lo ves desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabes? El amor de Él por la humanidad en toda, su intención de darles perdón, su intención de darnos salvación, su intención de darnos una forma de comunicarnos con Él, siempre ha existido. Y así vemos otros detalles de su protección, de su intención, su misericordia, su gracia. Los atributos específicos de Dios. Sí, pero nada, es una muy buena pregunta. Vamos a ponerlo aquí para poder ver cómo podemos hacer un anejo o algo especial para eso. Kenny, para ti, ¿cómo van las cosas? Kenny, ¿alguna pregunta hasta aquí? Está todo bien. Hasta aquí. No, sí. Ok. Jacqueline. Jacqueline, todo bien. Todo bien hasta aquí. Ok, nada, estamos tratando de hacer un alto aquí por la cuestión de las preguntas para no dejar muchas para el final. Martita, ¿alguna pregunta de parte tuya? No te oigo. No te oigo. Estoy bien clara, Bien. gracias.
Ok, Mirieli, ¿todo bien? Ok, Omar. Sí, todo bien. Todo bien. Rafaela. Ok, es que estoy buscando aquí la lista. Ok, estamos. Yo creo que cubrí a todo el mundo. ¿Se me quedó alguien? No pregunté. Yo creo que pregunté a todos, ¿verdad? Ok, pues vamos a continuar ahora. Vamos a hacer un repaso. 15. ¿Ah? 15 minutos. Ok, vamos a los libros del Nuevo Testamento. Estamos hablando de que tenemos los evangelios. ¿Cuántos son los evangelios, Carlos? 5. No. 4. Ah, bueno, ahora sí. Ok, ¿cuánto? ¿Qué detallito curioso hay sobre los evangelios? 2 eran escritos por los apóstoles y 2 por no apóstoles. Ok, y son Marcos y Lucas, no eran apóstoles. Ok, Marcos era sobrino de Bernabé y Lucas era un doctor, como decía mi suegra, un doctor. Y el registro histórico, que es ¿cuántos, Carlos? 1. Y ese fue escrito por Lucas. Por Lucas, el mismo Lucas que escribió el Evangelio de Lucas. ¿Y por qué se sabe eso, Carlos? En el principio de ambos libros describe a un tal Teófilo que él está resumiendo la historia en los 2 libros de lo que sucedió. Ok. Lo dice el mismo Lucas, lo narra al principio. Ajá. Ok, las cartas de Pablo, ¿cuántas son? 13. Muy bien, son 13 y las otras cartas son 8. Son 8. Y la última, la revelación, es ¿cuántos libros hay de revelación? 21 libros. Un libro. ¿Y quién le escribió? Juan. Juan. Ese Juan es el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, es el mismo Juan de primera, segunda, tercera de Juan. O sea que él en el Nuevo Testamento es el que participó en casi todo. ¿Ok? Entonces, Carlos, hay un detallito ahí de Hebreos. ¿Cuál es? Hebreo fue escrito a judíos israelitas. No se sabe por cierto quién lo escribió. Los demás fueron apóstoles. Se piensa que Santiago y Judas eran medios hermanos de Jesucristo. Ok, o sea que María y José tuvieron hijos. Eso es lo que quiere decir. Y entonces ellos eran medios hermanos porque José en sí, bueno, era papá directo de Jesús. Ok, vamos entonces a una breve explicación de lo que trata cada uno de los temas. Nuevamente hay un material que se les entregó que lo pueden estudiarlo y ampliar conocimiento con él, pero vamos a otros detallitos aquí de interés general. Por ejemplo, así como en el Antiguo Testamento habíamos visto que se habla de unos libros de profecía y de historias que no se han encontrado, pues en Colosenses 4:16 aparece una curiosidad. Carlos, ¿puedes leerlo? Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Ok, así que yo no sé a ustedes si les gustan estas curiosidades, pero cuando yo veo un mapa y a mí me dicen que los de Colosas le enviaron la carta a la Odisea y la Odisea le envió a las de Colosas, yo quiero saber cuán lejos estaban de por qué no podían compartir la misma carta uno con el otro. Así que Carlos me hizo el favor de buscar y más o menos la distancia entre Colosas y la Odisea es desde Juana Díaz hasta casi la salida de Ponce para Peñuela. Perdonen los de Miami, I'm sorry, no sé las distancias de allá. Pero más o menos, así que imagínate lo que es caminando o montadito en un caballo, en un bujo o en una cajeta. Entonces los de acá le pasaron la carta a los de allá y los de allá la pasaron para acá. Y no sabemos cómo era el tejeno. Una observación no bíblica chistosa. Parece que los de la Odisea eran más cuidadosos que los de Colosas,
porque si se intercambiaron las cartas, los de Colosa votaron la de la Odisea, pero los de la Odisea conservaron la de Colosa. Las de Colosa. O sea que los de la Odisea eran más cuidadosos. Ya, los de Colosa fueron descuidados. Porque la de Colosense se encontró, la de la Odisea no. Se la llevó un pejo. Ok, seguimos. Esto otro que van a ver aquí, esto fue un estudio que yo hice hace muchos años atrás, porque vuelvo y les digo, mi curiosidad por poder entender cómo es que Hechos, que está narrando cómo es que Pablo llegó a conocer al Señor, cómo Pablo hizo el primer y segundo y tercer viaje, cómo Pablo llegó a la cárcel. A mí esa historia decía, pero espérate, ¿cuándo él escribió las cartas? ¿Cuándo entonces él tuvo tiempo para mandar estas cartas tan importantes? No se preocupen, se los tengo. Los que lo quieran, ustedes a través ya sea del WhatsApp o a través del el email, o me llaman y me dicen, Celeste, dame eso, yo lo quiero, se los puedo enviar, y los que no tengan para imprimirlo, me lo dejan saber y yo se los imprimo, ¿ok? Para que puedan tenerlo. Es un estudio que presenta las diferentes cartas, en qué sitio en Hechos encajan y más o menos qué eventos estaban pasando, y espero que pues les sea de tanta bendición como lo fue para mí prepararlo y compartirlo. Esto también ustedes se les entregó, espero que lo disfruten. Habla de la cronología del Antiguo y del Nuevo Testamento, y esto también fue gracias a un regalo especial que me hizo la hermana Janet Pasarel, justo en el tiempo que yo decía, Señor, yo quiero entender el orden de las cosas, porque yo sé que la Biblia no está en orden de cómo fueron escritos las cosas en tiempo cronológico, y ella que me regaló esa Biblia. Y de ahí fue que entonces empezamos el estudio cronológico, que por cierto, el de Génesis a Deuteronomio fueron 10 años. El grupito que estábamos estudiando nos cogió 10 años estudiarlo. Y luego lo seguimos usando para leer la historia de Hechos. Y ese estudio, pues también en un futuro, los interesados, pues podemos cogerlo de nuevo. Nada, vamos a hacer una practiquita, nada antes de irnos. Dentro de lo que es los libros del Nuevo Testamento, los 4 diferentes tipos de divisiones que hay. Vamos a ver, si pueden ahora mismo quitar sus micrófonos, porque voy a coger dedocráticamente a algunos de ustedes. Quiten sus micrófonos y cuando yo haga la pregunta voy a decir tu nombre y tú contestas. Vamos a ver, activen sus micrófonos, actívenlos para que estén abiertos. Ok, vamos a ver. El primer grupito, Iván, ¿cómo se llaman? Los evangelios. Muy bien. El segundo, no lo digan, no lo digan. Eso nada más, esa fue la primera pregunta. ¿Cuál es el género literario? Ok, el próximo género literario, hermano Omar. El próximo género es el es uno nada más, es uno. Sí, es el tema histórico. ¿Quién lo ayuda? ¿Quién lo ayuda? Registro histórico. Registro histórico. Ok, vamos entonces, registro histórico. Kenny, ¿cuál es el que le sigue? Piensa en un cartero, piensa en un cartero. Sí, sé lo que es, pero se me fue las cartas de Pablo. Las de Pablo y las otras cartas, o sea, el género, estamos hablando del género en sí, evangelio, registro histórico, cartas de Pablo. ¿Y cuál es el último género que aparece, Rafaela? ¿Qué es el último, lo último que aparece en la Biblia? No te oigo porque tienes el teléfono ya a mí, la grabado. Está apagado tu micrófono. Ok, pues voy a buscar uno que esté abierto. Sergio, ¿qué es lo último que aparece en la Biblia? Revelación. Muy bien. Esos son los 4 géneros literarios. Ahora, ¿cuántos evangelios son, Omar? ¿Cuántos evangelios son? 4. 4, muy bien.
Vamos a ver, ¿quién tiene micrófono abierto? Todo el mundo me apagaron los micrófonos. Janet, ¿cuántos registros históricos hay? ¿Cuántos registros históricos hay en el Nuevo Testamento? Okay. Kenny, ¿cuántos es? Dile, Kenny, ¿cuántos? Sé el que sigue, pero... Uno, es uno nada más. Las cartas de Pablo, Grisel, ¿cuántas son? 13. 13, muy bien. Wanda, ¿cuántas son las otras cartas? 8. Muy bien. Y Revelación, Rafaela, ¿cuántos son? Revelación 1. 1, claro que sí. Muy bien. Los evangelios son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El registro es solamente Hechos. Las cartas de Pablo no las vamos a decir ahora, pero ya mismo les hago un ejercicio. Las otras cartas son las otras que no son de Pablo y la última que es Apocalipsis. ¿Ok? Vamos ahora a la Paula. Ahora sí, hablan esos micrófonos, que tengo suficiente para cogerle a todo el mundo. Ok, Sergio, ¿cuál es la primera carta que aparece en las cartas de Pablo, según en la Biblia que tenemos? Romano. Muy bien. No digan, no hablen. Vamos a ver, aquí cojo. Martita, ¿qué le sigue a Romano? 1 Corintios. ¿Y cuál otra? 2 Corintios. Muy bien. Ok, Iván, ¿cuál le sigue? Una que es de regaño, pero termina con el fruto del Espíritu. Ahí viene. Pausa, espérate. Pausa. Vamos a ver, coja otro. Kenny, mira a ver. No, yo tampoco sé. ¡Tampoco! Pastor, cuando usted se entere. Hermano Carlito, ¿cuál le sigue a los Corintios? Están buscando la Biblia. ¿Cuál sigue a los Corintios, hermano Carlito? Muy bien, Gálata. ¿Qué le sigue a Gálata? Una carta bien especial. Tengo un estudio de esa para algún día si te interesa. ¿Cuál es? Wanda, ¿cuál le sigue? Efesios. Muy bien. Y luego le sigue de las enses. ¿Cuál es? Ahora, Kenny, ¿cuál es? Filipenses. Muy bien. Ok, ¿quién me falta? Hermano Omar, ¿cuál le sigue a Filipenses? Colosenses. Muy bien. Ok, ahora entramos a las que, como dice el pastor, las T. Ahora entramos en las T. La primera y segunda de Janet. Tesalonicenses. Muy bien. Luego le sigue otra de las T. Primera y segunda de Edel. Edel, ¿estás por ahí? Mira, está buscando. ¿Cuál es? Primera y segunda de... Te estoy oyendo y no te oigo. Muy bien. Sabes que mi oración es que tú puedas verte en ese personaje. ¿Oíste, Edel? Sí. Y entonces, ya en ese estamos. Tenemos a Geraldine. ¿Cuál le sigue? Geraldine. ¿Cuál sigue? Un chico. Paso. Pasa. Elizabeth, ¿cuál sigue? Tito. Muy bien, Tito. Esa es una carta preciosa, amados. Si no la han leído, léanla. Y luego tenemos la carta más cortita, la más chiquita de toda la Biblia. A ver, ¿quién lo puede decir? Filemón, muy bien. Okidoki, pues nada. Amados, oramos que te animes a identificar cómo encontrar estos libros de la Biblia, que cuando el pastor o alguien te diga, búscate dónde está Filemón, sabes que es antes de Hebreo. ¿Dónde está Gálatas? Entre Corintios y Efesios, que te lo sepas. Pues no es de que, eso te va a hacer más cristiano. No, te va a ayudar a encontrar los pasajes rapidito en la Biblia cuando el pastor empieza a decir un montón de ellos a la vez. Eso y es bueno, te ayuda a la memoria, es un ejercicio bueno. Pero aquí vamos a leer ahora un versículo que es bien clave, Romanos 2:16, amados. Carlos, léelo, por favor.
Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a qué? A mi evangelio. Y no el de Pablo Carlos, sino el de dijo Pablo. eso. Dilo, Carlos, que perdona que te interrumpí. ¿Qué vas a decir? No, que como dice mi evangelio, no es conforme al evangelio de Carlos, es conforme al evangelio de Pablo. De Pablo. Pablo dijo que los hombres, o sea, la humanidad va a ser juzgada por Jesucristo conforme, de acuerdo a el evangelio que él dio, el evangelio de la gracia, no el evangelio de los 12, no las buenas nuevas que ellos tenían del reino, no las buenas nuevas que ellos tenían de estar preparados para lo que les espera a ellos. Es el evangelio que nos espera, el evangelio nuestro nos da la esperanza de que nosotros vamos a ser sacados de aquí antes de que todo ese revolú que viene venga. El evangelio nuestro está en las cartas de Pablo. Las buenas nuevas que tú y yo tenemos que decirle a la gente de en cuanto a cómo vivir, cómo estar esperanzado, cómo saber sobre la reconciliación, están en esas cartas, amados. Y el mundo va a ser juzgado de cómo lo aceptó o no lo aceptó, cómo recibió o no recibió esa información. Notas finales, la hoja de evaluación. Esta vez, cuando vayan a llenar la hoja de evaluación, busquen la que dice clase número 2 para evaluar lo que pasó hoy, esta noche. Y recuerda que si vas a comunicarte, debes de utilizar, pues por favor hazlo si no vas a asistir. ¿Por qué? Porque nos ayuda a saber. Hoy mismo empezamos 5 minutitos antes, más o menos. Si tienes preguntas o sugerencias, Carlos, ¿dónde tiene que comunicarse? Al email garci@hotmail.com, al WhatsApp 2 de Timoteo 3:16. ¿Vieron que pusimos el loguito? Pudimos meterle el loguito. ¡Ah, lindo se ve! Ok, sigue, Carlos. También llamando al 787-837-6689, es el teléfono de la casa. De la casa, no es de texto, no manden texto por aquí no funciona, pero sí. O textear al teléfono 787-213-6942, que es este. Ese. Ok. Volvemos otra vez antes de despedirnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? ¿Nos quedamos cortos en algo? Háganme así y yo miro a ver. ¿Alguien se me quedó corto? Betsaida. Si vas a hablar, prende el micrófono, porque no te oigo. Betsaida. Sí que Kiara estaba conectada aquí conmigo, todavía aparece una computadora, pero estamos juntas viendo. Y Nico trabajar ahora mismo, o que no creo que se haya podido conectar. Pero... Ok. Carlos, ¿se pudo grabar? ¿Se está grabando todavía? Ok, magnífico. Se está grabando todavía. Ok, pues todavía se está grabando, así que amados, si desean repasar la clase o si nos comunicaremos con los que no pudieron estar para que puedan entonces acercarse a ella. Hildita, Felito, ¿ustedes están todavía por ahí? Sí, estamos aquí. Ok, la cumpleañera, perdónenme. Happy birthday. Happy birthday, girl. Tuvimos 3 cumpleaños, tuvimos a Rafaela con cumpleaños y a Grisel con cumpleaños en estos días. Happy birthday to all of you. Gracias. Ok, muy bien, pues entonces cualquier otra pregunta, amados, por favor, nos la ponen por escrito. Así que, pues, gracias por haber estado con nosotros para la clase número 2 sobre el Nuevo Testamento. Y ya saben, los esperamos la semana que viene con el tema número 3, versiones bíblicas. Ok, así que, amados, gracias por haber estado y nos vemos entonces los que nos vemos el domingo y nos vemos los que nos vemos el lunes que viene y esténse pendientes
tanto a la hoja que se les va a enviar o esta noche o mañana para que nos evalúen y el material de la semana que viene, que espero mandárselos correctamente y no hacer el blooper que hice para el de ahora. Okay. Gracias por su paciencia. Que Dios bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Buenas noches.